Hola, estamos en Bayamón, Puerto Rico. Bayamón es la segunda ciudad más poblada de nuestra isla. El Bayamón Soccer Complex es la única facilidad, no solamente en Puerto Rico, sino en el Caribe, que compone 3 canchas de fútbol en el mismo lugar. Momentos recientes que pues, tuvimos un embate de un huracán categoría 5 aquí en la isla, sufrimos un gran daño y David estuvo muy pendiente desde el día 1. De hecho, el huracán no había llegado y ya estaba en comunicación con nosotros, dándonos ese apoyo para que la actividad vuelva cuanto antes. Ahí es donde David pues, nos aporta lo que es las mallas de seguridad. Luego de un desastre natural, el deporte es una herramienta fundamental para volver a traer la normalidad en la vida de los seres humanos, en especial la de los niños, que muchas veces no entienden la fuerza de la naturaleza porque nos ha pasado lo que ha ocurrido. Y cuando usted entonces los sacas de la casa donde están encerrados y de momento pueden volver a salir, a patear un balón, a compartir con sus amigos, eso los llena de energía y los saca entonces del marasmo que produce los desastres naturales a la vida normal que llevaban antes. Sí, realmente el deporte a fin de cuentas yo diría que la mayor herramienta social para manejar lo que es hacer seres humanos de bien. O sea, en el deporte se aprende lo que es disciplina, perseverancia, responsabilidad y obviamente pues cuando pasa el huracán pues nos dimos a la tarea en el club de cuanto antes volver a que nuestros niños y juventud volviera a esa dinámica de seguir su desarrollo deportivo. Bueno, yo recuerdo haber jugado a fútbol toda la vida, desde que empecé a caminar. Todo lo que he hecho en mi vida, o la mayor parte de las horas del día, ha sido jugar a fútbol. Creo que es una forma de vida y el fútbol me dio una educación. Muchas veces la gente me pregunta que por qué tengo tanta paciencia con los niños, para firmarles. Cuando un niño me viene a pedir un autógrafo, me veo reflejado en mí cuando era niño, que yo también hacía eso, entonces intento no hacer sentir mal a los niños. Y por eso este proyecto de nuestras academias. Tenemos la ilusión de intentar darle esa forma de vida a los niños, de ayudarles y de darles una mano para que puedan cumplir su sueño de ser profesionales. Y si no consiguen ser profesionales, pues que tengan ese estilo de vida que siempre es saludable y que vivan una experiencia bonita con nosotros en nuestras academias. El ayuntamiento decidió ir a una de las zonas o la zona más afectada todavía de Bayamón, la que fue más afectada por el huracán y la que aún sigue afectada porque todavía no llega la electricidad y el agua, ¿no? Estas 100 familias que nos recibieron en el barrio La Morenita en Bayamón perdieron o la residencia completa o parte de la residencia, que sabemos que han pasado aproximadamente más de 2 meses del paso del huracán María, pero las familias continúan teniendo necesidad porque se les entrega suministro y tienen para esta semana, pero la semana que viene, ¿qué? Partimos con ellos, hablamos con con todas las familias que se acercaron allí, nos trataron genial y fue como te digo, una experiencia importante, ¿no? Gente que ha perdido mucho en su vida por culpa del desastre natural, que aún siguen sufriendo y la verdad que me impactó bastante. Se le llevó en el barrio La Morenita, del barrio La Morenita pasamos al Hogar Andrés, donde nos recibieron 25 niños
que reside en el Hogar Andrés. Tras el paso del huracán, el hogar se vio bastante afectado, gran parte de la estructura del techo colapsó. Se le trajo un suministro, se le trajo una cena, se le trajeron unos regalos y el compartir. A diario, cada suministro que llegue al hogar en este momento, luego del paso del huracán María, es esencial, porque estos niños se lo van a agradecer porque muchos de ellos no tienen comunicación con sus familiares. Están a merced de lo que el gobierno o la gente de manera voluntaria le traigan aquí al hogar. Y iba como mentalizándome un poco en, bueno, quizás iba a haber situaciones duras, ver a lo mejor niños con la edad de mis hijos en una situación difícil, porque los niños también necesitan que sea fuerte y tienes que dar lo mejor de ti, ¿verdad? Y cuando llegué, solo verles la cara a ellos, o sea, no me tuve que mentalizar de nada y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo que íbamos allí un poco con el miedo de ver lo que íbamos a encontrar y ellos de por sí en una situación difícil nos ayudaron a pasar la situación con su alegría, con sus ganas de vivir, de jugar, de disfrutar del día a día. Ellos le llena más de esperanza y mayor alegría el poder compartir con personas que los vengan a visitar que hasta los mismos suministros que se les traigan, porque se sienten acompañados y no se sienten que están solos en esta vida. Cuando sucedió todo esto, la primera vez que pudimos hablar con Alberto, con nuestro presidente, nos fueron contando todo lo que había pasado y Alberto nos dijo que en su idea lo mejor era intentar cuanto antes rehabilitar el complex para que los niños pudieran ir a entrenar, porque era una cosa para que los niños estuvieran entretenidos, no pensaran de lo que habían tenido que pasar. Entonces nada, nos pusimos a trabajar para ver de qué manera podíamos enviar los suministros para que la luz, que fue lo que más sufrió, y los daños en el campo, poder ayudar en lo máximo posible. Y creo que fuimos la primera escuela de fútbol que se puso a competir, ¿no? El hecho de que él haya llegado y haya compartido con los niños de la academia, con los niños de Puerto Rico, trae alegría a todos esos muchachos ver esta figura tan grande como lo que representa David Villa para ellos, pues siempre tiene un impacto positivo y nosotros le agradecemos profundamente ese gesto de parte de él. David aporta obviamente una motivación extraordinaria a nuestros jugadores. Ya los chicos de por sí de que están contentos con su participación aquí en las facilidades, venir a practicar su deporte, el que lo tengan a él aquí, en primera persona, viendo sus partidos, apoyando a los chicos, realmente es una motivación increíble de que un jugador mundialista, campeón del mundo, lo ganó todo en el fútbol, pues que comparta con ellos ahí de cerquita, sacando de su tiempo pues, para estar viendo los partidos de ellos. Realmente eso son experiencias que los chicos y chicas pues eso nunca lo van a olvidar. Mira, realmente yo nací aquí en Puerto Rico, yo nací en Bayamón y de pequeño me fui a vivir a España. Allí es que conocí el fútbol. Y pues jamás y nunca pensé que en mi misma ciudad, donde regresé ya de adolescente, despuntara el deporte rey a nivel mundial. Este es mi hogar, paso más horas aquí que en mi misma casa. Mis niños, mis hijos han crecido aquí. Es mi pasión el realmente contribuir a todo lo que es los niños y niñas que semana tras semana pasan aquí. Ver esas caritas contentas, riéndose, cada vez que están desempeñándose como vemos aquí a mis espaldas, realmente eso es mi pasión y mi motivación de vida. Pero al final del viaje, el resumen es que me voy contento de ver a tanta gente con la ilusión de recuperar la normalidad en su país, trabajando codo con codo y no viniéndose abajo. Por lo tanto, creo que es una lección de vida, tanto para nuestro proyecto de las academias como para mí personalmente, lo que he vivido estos días aquí. Son situaciones duras, yo tengo hijos, gracias a Dios, saludables y me los imagino a ellos, imagino a los papás. Entonces son situaciones duras, ¿no? Pero luego te das cuenta que puedes ayudar mucho, hacerte fuerte porque realmente los niños necesitan ese apoyo, ese cariño y es bueno para ellos, ¿no? Y nos damos cuenta que
que no nos cuesta nada ayudar en situaciones que ayudan realmente de verdad y pues ayer pudimos ayudar un poquito. Ha sido una enseñanza para todos. Aquí cuando nos dimos a la tarea de reconstruir esto, nos ayudaron los padres, los mismos jugadores venían a ayudarnos aquí a recoger árboles que se cayeron, cristales que se cayeron de los focos y realmente ha sido un ejemplo muy positivo para todos. No solamente, como dije, los jugadores, sino familia, integración total de lo que es el club, entrenadores, comunidad y realmente ha sido un plus para todos.